Bien, y así iniciamos Pulso Nacional. Reiterarles que tienen disponibles las redes sociales, en Twitter, Facebook y también, si se pierde cualquier contenido, también recordarles que tienen disponible el canal de YouTube Pulso Nacional, donde se coloca todos los contenidos relacionados cada semana por este espacio. Entonces, vamos a iniciar con el terapeuta familiar Josly Wilmore. Vamos a hacerle unas preguntas muy importantes, ya que, como todos sabemos, en la base de una sociedad es la familia. ¿Qué está pasando con la familia dominicana? ¿Cuáles son los principales motivos que conlleva a que se den estas consultas que lleva su tiempo para sanar? Entonces, para eso voy a contar con la ayuda de Abraham Montero para abordar este tema. Bienvenido, Josly. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y partiendo ahorita de puntos importantes, la terapia familiar es muy amplia. A nuestros consultorios llegan familias con diversos temas, pero mayormente donde más tenemos quizás como punto de contacto con las familias son en dos puntos específicos. Uno tiene que ver con situaciones muy cercanas o muy puntuales a la pareja, pero también en lo que tiene que ver con el acompañamiento con nuestros hijos adolescentes, que dentro de la etapa de la crianza es como la más difícil que el padre puede enfrentar este acompañamiento en esta etapa tan importante como lo es la adolescencia. Entonces, se pierde mucha información de cierto modo porque sabemos que estamos criando en una etapa donde le llamamos ahora la generación de cristal. No sabemos de qué forma acompañar a nuestros adolescentes en esta crianza y como padres nos sentimos muchas veces con falta de herramientas para poder acercarnos y tener una relación más compenetrada con nuestros hijos. Muchas veces partimos de la experiencia nuestra, de cómo nos criaron, pero independientemente de que fueron momentos o etapas diferentes, tenemos que tener algo muy claro y es la importancia de nosotros poder mantener siempre una comunicación directa con nuestros hijos desde su edad temprana, porque muchas veces como padres cometemos el error de que hay cierto abandono, hay cierta distancia en esa primera etapa y entendemos que en la adolescencia nuestros hijos van a tener esa apertura o esa cercanía con nosotros y no es así. Eso debe trabajarse desde que el niño desde que viene en la barriga de su madre. Pasar la mano, hablarle, conversar, cargarlo, cambiarle el pañal, darle la leche, todo eso va creando un vínculo con papá y con mamá que ya en el transcurso de la crianza, cuando llegan a esas etapas difíciles en el niño, ya tienen cierta apertura en ese trato y ese conversatorio con sus padres. Don Abraham, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero siempre hay una frase que siempre se ha compartido por años. A mi hijo yo le voy a dar todo lo que a mí no me dieron. Eso se aplica ahora mismo a los problemas que estamos enfrentando, ¿verdad? ¿Usted quería decir algo? Yo quería preguntarle a Wilmore sobre el incremento de la violencia intrafamiliar en los últimos tiempos, donde regularmente no pasa una semana que no ocurra un feminicidio, muchas veces feminicidio o suicidio, donde el hombre mata a la mujer y luego se suicida. El caso más reciente ocurrió ayer, ayer no, el pasado miércoles, en el Distrito Municipal de La Caleta, en Boca Chica, donde un hombre, parece que tenía problemas con la pareja, esperó que los niños de 13 y 14 años se fueran al colegio para matar a la madre. Usted como experto en conducta familiar, ¿a qué usted atribuye que se haya incrementado esa violencia intrafamiliar en la sociedad dominicana? Fíjate, Abraham, esto tiene mucho que ver con con la falta de tolerancia, la falta de amor, el respeto que se ha perdido a la mujer y principalmente de nosotros los hombres hacia la familia en específico. Porque cuando nosotros vemos en un contexto amplio estas situaciones en la familia, sabemos que tiene un punto de partida. Lamentablemente, muchas veces la mujer se acerca a las autoridades, ponen una denuncia de maltrato, de acoso y un sinnúmero de cosas más, y no se le da el debido acompañamiento a esta persona que se acerca a las autoridades. Y al final siempre vemos el mismo resultado. El hombre le quita la vida a la mujer porque tenemos esa posición como de sentirnos dueños de la vida de nuestras parejas. Si las cosas no se dan como nosotros entendemos, entonces queremos accionar y simplemente tomar la decisión de
concluir con la vida de esa persona, sin pensar en todo lo que desprende ese accionar. Porque como tú bien especificas en ese caso de La Caleta, los niños quedan 2 niños huérfanos, con un trauma provocado por esta acción de papá, que muchas veces también termina suicidándose, pero en otras ocasiones papá queda vivo y entonces se va a un reclusorio a tener que enfrentar la acción que cometió. Entonces entendemos como terapeutas familiares que nosotros debemos accionar desde el centro de la familia, tratando de educar, psicoeducar el comportamiento del hombre. Nosotros hemos sido criados en un sistema de patriarcado, donde el hombre entiende que tiene la razón de todo, donde todo debe hacerse como yo digo. Quien Si toma la última palabra de soy todo. yo, la mujer no tiene por qué opinar, todo debe funcionar tal cual como yo me lo he propuesto, y nosotros debemos tener como una mentalidad y una posición más amplia en ese sentido. El tema de la familia, hombre, dominicano específicamente, y aunque eso no se reduce tampoco a nuestro país, sino también en otras sociedades, en otros países, pero partiendo de la experiencia nuestra, quiero dirigirme directamente al hombre dominicano. Nosotros debemos tener una posición diferente, partiendo del hecho de que nuestros hijos también están absorbiendo y están repitiendo el comportamiento. Muchas veces en el área escolar, cuando vemos estos jóvenes que son violentos, que no respetan, hemos visto muchas situaciones de estudiantes que arremeten contra sus maestras, La ira. y cuando tú haces una evaluación de qué está pasando con este jovencito, es que está aprendiendo esto en su casa. Es el comportamiento que ve en papá hacia su mamá, el comportamiento que muchas veces también tiene la madre hacia el padre, porque se da también de manera bilateral, pero lo que preocupa es que el niño absorbe esto y asume esto como bueno y válido y repite la acción. Entonces, es un tema de nosotros también poder trabajar la importancia de la salud mental y también el poder identificar la inteligencia emocional, de que las personas puedan tener un contacto directo con cada una de sus emociones y conocer esas emociones. Saber en qué momento yo accionar, saber en qué momento retroceder, saber en qué momento buscar la ayuda, tratando de evitar de una manera preventiva el terminar con este tipo de acción. Ya que usted maneja esa área, se ha asegurado expertos de la medicina en cuanto a psiquiatría y psicología, que también hay un detonante en cuanto al uso de la tecnología. Yo quiero que usted aclare qué es tan cierto o no es que los padres le hemos dejado la educación de nuestros hijos a la tecnología. ¿Cuál es el uso adecuado con relación, dónde nosotros tenemos como padres que tomar precaución y alerta sobre ese tema? Fíjate que cuando entró el tema de la pandemia, que con este confinamiento, había cierto control de los padres con relación al uso de de los equipos electrónicos a los niños. Nosotros, o yo de manera muy particular, le llamo bobo electrónico, porque nosotros como padres, de manera irresponsable, muchas veces manejamos este recurso a conveniencia nuestra. Si yo necesito hacer algo, bueno, yo sé que mi hijo con la tablet ahí se entretiene y puedo estar tranquilo, yo le suelto la tablet. Pero en otro momento, cuando hago conciencia del daño que puedo estar provocando, quiero quitársela. Y esa doble información a nuestros hijos lo mantiene a ellos en un limbo que lamentablemente, como decía al principio, cuando entró el confinamiento y tuvimos que exponer a nuestros hijos al uso de los dispositivos electrónicos por el tema de las clases virtuales, nuestros hijos se apoyaron totalmente en este recurso. Y poder nosotros regular esta parte ha sido un poco difícil porque todavía el sistema escolar se apoya mucho en las actividades asincrónicas que tienen que ver con el tema del uso de los dispositivos electrónicos. ¿Qué es lo sano en este proceso? Nosotros como padres mantener una cercanía con nuestros hijos, con lo que están consumiendo en estos dispositivos electrónicos. Lamentablemente, muchas veces nosotros mantenemos cierta distancia y nuestros hijos se sumergen en informaciones, plataformas que no tenemos nosotros la información esencial de ellas, y esto está influenciando bastante a nuestros hijos. Y partiendo de la palabra influencia, también el asunto de los influencers que manejan información y un vocabulario también muy desproporcionado, y nuestros hijos absorben toda esta información. Entonces, muchas veces entendemos que no sabemos dónde nuestros hijos pudieron aprender cierto comportamiento o cierta conducta, pero cuando hacemos el análisis o cuando hacemos el sondeo, la evaluación, nos damos cuenta que de dónde están sacando toda esta información. Y desconectarlos a ellos ya de esa realidad es un tanto difícil, porque es tanto lo que ellos han acogido, es tanto lo que ellos han recibido de estas plataformas y de estos influencers, que ya desconectarlo de esa parte es un poquito difícil.
Entonces, negociar con ellos, sentarnos, poder establecer un uso adecuado de este recurso y al mismo tiempo mantener una vigilancia constante, mantener un acompañamiento constante, es lo que puede dar como un buen resultado al final, que nuestros hijos puedan desconectarse un poquito de esto. Eh, ¿Tú no consideras que ese incremento de la violencia intrafamiliar va ligado a la falta de educación en los hogares? Cuando yo era niño y estudiaba primaria y parte todavía de la secundaria, había una materia que se llamaba moral y cívica. Eso desapareció del pensum que le daban a uno en las escuelas. Eso era una introducción al comportamiento en el hogar del muchacho. Ahí tú aprendías hasta cómo sentarte y cómo eh, saludar a una persona. Eso desapareció, esa materia. La Yo creo que se ha ido convivencia. perdiendo la esencia de la educación de los niños en el hogar y van creciendo, vamos a decir, como sin ninguna formación hogareña. Por eso yo creo muchas veces que el incremento de la delincuencia en la calle va ligado a esos factores de la falta de educación en los hogares. Fíjate, yo laboro para un centro educativo y uno de los desafíos más grandes que tenemos dentro del centro es el hecho de que los padres entienden que el total compromiso o la total obligación de educar a sus hijos está en el centro educativo, en el maestro. Y es un grave error. Y es como tú bien citas, Abraham, en nuestros tiempos, no es que somos muy atrás, Exacto, ¿verdad? Pero el exacto. estilo de crianza fue diferente. Y yo siempre cito mucho la forma en como mis abuelos, como mi madre, influenció en mí para el nivel de educación y la formación que hoy como adulto puedo mostrar. Claro, la preparación académica tiene una repercusión Claro. importante, pero ese modelaje de nuestros familiares, esa disciplina que impregnaban en nosotros nuestros abuelos, que con el simple hecho de mirarnos ya sabíamos nosotros cómo accionar, eso tuvo una gran cuota en lo que somos hoy como seres humanos y se ha perdido bastante por el hecho de que nosotros en la actualidad, el adulto, el padre, se ha enfocado más en hacer dinero, en adquirir propiedades, en yo pensar qué va a pasar conmigo en la vejez. Le hemos dado prioridad a esto. Sin embargo, nuestros hijos se están criando prácticamente solos. Muchas veces nuestros hijos se acercan más a un vecino que a nosotros como padres. Y también, como decía hace unos minutos, el hecho de que yo como padre no poder darle un modelaje apropiado a mi hijo, de que mi hijo pueda en algún momento sentirse orgulloso de mi desempeño laboral, de la forma en cómo trato a su madre, de la forma en cómo me acerco a ellos, de sacar ese tiempo de calidad, de que siempre contábamos los fines de semana, de tener esa salida al parque con nuestros padres. Nada de esto se ve en la actualidad, lamentablemente. Y eso tiene mucho que ver con el comportamiento que nuestros hijos tienen hoy en día. Por eso, el incremento de la violencia, por eso es que cada vez se pierde más el respeto hacia la mujer, que ya tú puedes ver que cualquier jovencito puede arremeter contra una compañera laboral, contra una compañera en el colegio, Con cualquier hacia su madre. desconocido también. Vimos en Exacto. estos días como un muchacho en San Pedro de Macorís le quitó la vida a su mamá. Entonces Ay, vemos sí. ese tipo de acción y nos preocupa como sociedad, porque veía en días pasados un video que compartieron sobre Freddy Peragoico y la manera en cómo Freddy decía que hay muchas personas que no están preparados para ser padres. Antes las parejas se sentaban y planificaban en qué momento tener sus hijos, de qué forma educarlos, de qué forma dividirse ese compromiso de asumir ese reto tan importante de ser papá. Ya esto pasa de manera fortuita, ya nos metemos en una relación y nos casamos porque tú estás embarazada, hay cierta diferencia porque te embarazaste y yo no fue lo que planificamos, Ujú. y ya esa división desde ese momento se mantiene durante toda la etapa de crianza de nuestros Y la hijos infelicidad, y sobre de todo. infelicidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Abraham, en ese sentido, y entiendo que cuando empecemos y retomemos nuevamente ese rol importante de papá y mamá dentro de casa, nuestros hijos van a mostrar un comportamiento totalmente diferente. Bueno, antes de irnos a la primera pausa comercial, quiero concluir con una pregunta que tampoco quiero que se quede fuera del aire. La salud mental, algo que se está debatiendo en el Congreso para que se someta a un proyecto de ley. Cuando un padre o una madre o un tutor, porque tenemos una variedad tan amplia de familias que no son justamente consanguíneas, cuando un padre o madre o cabeza de familia reconoce
que hay un fallo en la familia y de qué manera puede buscar una solución temprana para eso? Bien, hay muchas formas de nosotros poder identificar situaciones en nuestro alrededor que tienen que ver con nosotros mismos y que afectan nuestra salud mental. Yo siempre he dicho que yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no estoy estable emocionalmente, yo no puedo eh, pretender que voy a perseguir que mi familia, mi esposa, las personas alrededor de mí, yo poder darle eso que yo no estoy disfrutando. Entonces, lo importante en este momento o en ese tiempo específico de poder identificar que hay alguna anormalidad en mí en ese sentido, lo primero es reconocerlo, es el primer paso para yo poder provocar un cambio en mí. Si mantengo cierta resistencia, cierta negación, no voy a avanzar a ningún punto. Entonces, lo primero es reconocer esa parte. Muchas veces nosotros normalizamos el comportamiento. Llega una pareja al consultorio por temas de violencia y la mujer empieza a decir, la esposa, no, porque yo sé que porque hice tal cosa yo merecía. A justificar. Exacto, Ay, empezamos ay, a ay. justificar y normalizar la conducta. Y mujer, es importante que sepas que no hay ninguna razón por la cual se pueda justificar que un hombre pueda abusar de ti en ningún sentido de la palabra. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni físicamente, ni de forma económica. Que es como muchas veces nosotros los hombres tratamos de presionar y de violentar a la mujer en ese sentido. Entonces, cuando nosotros identificamos una situación X, ya sea con nosotros mismos o nuestros familiares, es el momento oportuno para nosotros solicitar esa ayuda. No yendo donde la vecina, no compartiendo el tema en un juego de dominó sentado en el colmado, sino acudir a un especialista que me pueda ayudar y me pueda dar herramientas necesarias para yo poder provocar, para yo poder de manera intencional adquirir o tener un cambio en ese funcionamiento, en esa dinámica que no está realmente avanzando de manera saludable. Un número telefónico o redes sociales donde las personas puedan comunicarse directamente con las terapias. Claro que sí, estamos como Centro Calma Alma, tanto en Instagram como en Facebook, y de manera personal me pueden encontrar también en las redes sociales como tu amigo el psicólogo. Allí estamos nosotros, un grupo de profesionales, esperando por ustedes para darle un acompañamiento apropiado a esa situación que le está afectando. Muchísimas gracias, Josly. Ahora vamos a la primera pausa comercial, que es con nosotros, que al regreso volvemos con más contenidos interesantes.